Bienvenidos a Literatura en Línea. Les acompaña Mariana González. Les adelanto que la clase de hoy será muy distinta, ya que abordaremos la vida y obra de Edgar Allan Poe, maestro del género terror. Analizaremos el cuento El corazón delator, clasificado en la narrativa gótica, cuyo tema se centra en la perdición del ser humano por el odio gratuito e irracional que se deja crecer en el corazón de los asesinos. El narrador, que por cierto es protagonista, hace un recuento de su actuación, hasta explicar su propia detención por los oficiales de policía. Expone el odio que sentía crecer por un anciano y su ojo. La literatura norteamericana de los siglos XIX y XX lleva la profunda huella de Edgar Allan Poe. Antes de comprender y analizar El corazón delator, es importante que nos involucremos en cada uno de sus traumas. De esa manera podremos comprenderlo mejor, ya que su vida, por demás trágica, desprendió malentendidos por su desequilibrio mental. Primeros años. Edgar Allan Poe nace el 19 de enero de 1809 en Estados Unidos. A los 2 años de edad, su padre abandona la familia y poco tiempo después muere su madre, dejando huérfanos a Edgar y a sus hermanos. Al poco tiempo es adoptado por la familia Allan y es separado de sus hermanos para siempre. El matrimonio que lo adopta pertenece a una de las familias más adineradas de Virginia. La relación con su padre adoptivo no era buena. De hecho, existe un cierto desprecio hacia él, ya que nunca mostró rasgos afectivos por Edgar. Él tomó su apellido y creció en su hogar, pero nunca llegó a ser adoptado legalmente. Adolescencia y juventud. A los 14 años de edad, comienza a escribir. Se convierte en un ser introvertido y sin amigos. En esta época, comienza a escribir relatos macabros, llenos de terror y suspenso, policíacos y detectivescos. Nuestro autor dura menos de un año en la Universidad de Virginia. Se dice que en ese periodo comienza sus problemas con las drogas, las apuestas, el alcohol, y se dice que también comienzan sus delirios. Su padre fue limitando sus ingresos hasta agotarlos. Por ese motivo, deja la universidad y se alista en la Academia Militar de los Estados Unidos, donde dura un año. Si hablamos de estabilidad académica, Poe no sería el más indicado. Y si referimos a seguir estereotipos de una sociedad, tampoco. A continuación les diré por qué. A los 27 años se casa con su prima Virginia, que para ese momento tenía 13 años. Ella muere de tuberculosis cuando cumple 24. Y en ese momento Poe termina de abrumarse. Después de su muerte, nunca volvió a gozar de buena salud mental. Madurez y vida adulta. Muchas fuentes alegan que nuestro autor no solo perdió el juicio, sino que algo o alguien lo atormentaba. Hablaba solo mientras caminaba en las calles y con el tiempo fue descuidando su aseo personal. Queda por fuera el testamento de su padre, pierde todo y vive al borde de la indigencia. Sus escritos fueron desvalorados. De hecho, cuando vende El corazón delator, acepta unos miserables $10. Ya Edgar no vivía, sino que sobrevivía. El 7 de octubre de 1849 se convierte en una fecha misteriosa. Ese día antes de morir, fue encontrado en medio de la calle y en medio de delirios es llevado al Hospital Universitario de Washington. Nunca apareció el certificado que comprobara las razones de su muerte.
por lo que sigue siendo un misterio. Hoy en día se han perdido todos los registros y documentación médica. Muere a la edad de 40 años, 6 años después de publicar El corazón delator. Sus escritos saltan a la fama y luego de su muerte se convierte en uno de los personajes más famosos de la literatura norteamericana y el más importante en su género. ¿No les parece irónico? Es increíble que valoremos a alguien después de su muerte. A continuación, El corazón delator. Nuestra historia se divide en 3 momentos narrativos. El primero se corresponde a la obsesión por el ojo de buitre. Edgar Allan Poe utiliza en este primer plano 2 recursos literarios. Al inicio del monólogo, el asesino emplea la epopeya como justificación a su delito. Recordemos que la epopeya describe los rasgos morales o psicológicos de una persona. El cuento inicia de la siguiente manera. Escucha atentamente. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura y con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Es curioso que el asesino manifieste que no está loco, sino que sufre de nervios. Justificarse es algo común en los seres humanos. ¿O no piensan que el mentiroso o el ladrón justifican su forma de ser? Un asesino también lo hace. La psicología jurídica define y describe este tipo de criminal, expuesto por Edgar Allan Poe, y le da el nombre de asesino apostólico. Ellos son conscientes del daño que están provocando, pero justifican sus acciones como parte de un mal necesario y justo. Nuestro narrador no solo se ve como un asesino, sino que puede considerarse como una víctima del anciano y su ojo. Piensa que la única forma de liberarse es matándolo. El odio irracional del ser humano no solo lo limita, sino que también lo ciega. Poe expone este problema y de manera progresista para la época nos lleva a la reflexión. ¿Hasta dónde puede llegar el odio gratuito e irracional? El segundo recurso que utiliza es la prosopografía, que consiste en la descripción de las características externas de una persona o animal. Edgar utiliza los dos. Describe los rasgos físicos que configuran la apariencia de alguien. Escucha atentamente. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y a librarme de aquel ojo para siempre. Se podría pensar que nuestro autor describe en este punto la problemática más evidente de su vida, el ser discriminado y rechazado por su aspecto físico. Muchos intérpretes manifiestan que el anciano y su ojo representan a la figura del padre adoptivo y que este texto expone la frustración por ser juzgado. El narrador se aferra a ese odio por el ojo del viejo y decide matarlo. Al segundo momento,
le llamaremos asesinato del anciano. En este punto existen muchas descripciones que dejaré que interpretes y reflexiones. Escucha atentamente. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Al inicio del relato, el narrador manifiesta que el sentido que tiene más agudizado es el auditivo. Y esto se convierte en algo crucial en el desenlace de la historia. A continuación, haremos un ejercicio para que puedas imaginar la angustia que podía sentir este protagonista. Imagina que te encuentras en un lugar oscuro y sin una mínima señal de luz. Tus sentidos se agudizan. Tu piel se eriza por temor a lo desconocido. Los latidos de tu corazón se sienten cada vez más y más rápido. Ahora imagina ese día que hiciste una acción que penalizó tu conciencia. Te apuesto que esa noche no pudiste dormir. Una angustia similar sentía nuestro narrador protagonista. Nuestro protagonista es muy descriptivo, de hecho, y lo más curioso es que mantiene una dualidad en su conciencia. Al inicio piensa que hizo algo bueno. Al poco tiempo su conciencia lo traiciona. A continuación, el tercer momento narrativo y el desenlace de la historia. A este último plano lo llamaremos el corazón delator. Cuando llega la policía, la voz de la conciencia comienza a atormentar al asesino. Manifiesta que se siente mal y que siente un fuerte dolor de cabeza y un zumbido en sus oídos. Va aumentando este zumbido más y más. El narrador lo expresa por medio del siguiente monólogo, que posteriormente se convierte en un grito de auxilio. Escucha atentamente. ¿Era posible que no oyeran? Santo Dios, no, claro que oían y que sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería preferible a aquel escarnio.
No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir malvados, aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones, ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. La narrativa de Edgar Allan Poe tiene la intención de conmover al lector. Por ello, esta historia incursiona en los espacios de las pasiones, el misterio y el suspenso. Podríamos concluir que la conciencia del ser humano mueve la fibra de su corazón. Por medio de ella podremos sentir el contacto con la realidad y se encuentra unida con el sistema de creencia que adoptamos. Hemos concluido la clase de hoy. En la voz masculina les acompañó Abraham García. Antes de finalizar te dejo un pequeño mensaje. Nos vemos pronto.